En el Japón de la era Meiji, un país que había permanecido aislado durante más de 2 siglos, comenzaba a abrirse al mundo. En el año 1889, en la ciudad de Kioto, un joven artesano llamado Fusajiro Yamauchi fundó una pequeña empresa. Su nombre, Nintendo, una palabra que significaba dejar la suerte en manos del cielo. Nintendo nació fabricando cartas Hanafuda, un juego tradicional japonés que había sido prohibido durante buena parte del siglo XIX por su asociación con las apuestas. En la década de 1890, mientras Japón buscaba un equilibrio entre tradición y modernidad, las cartas se convirtieron en un refugio clandestino, un pequeño acto de rebeldía cultural. A través de las primeras décadas del siglo XX, Nintendo sobrevivió en silencio. Ni la industrialización acelerada, ni las tensiones militares que desembocarían en la Guerra del Pacífico lograron extinguir aquel negocio. En 1933, la compañía se formalizó como Yamauchi Nintendo & Co., pero seguía siendo en esencia un fabricante de naipes. Cuando Fusajiro había partido mucho tiempo atrás, el destino de la empresa cayó en manos de su nieto. En el año 1949, Hiroshi Yamauchi asumió el control de Nintendo. Japón estaba devastado por las bombas atómicas y la ocupación estadounidense, pero este joven empresario de apenas 21 años estaba decidido a transformar el negocio familiar en algo mucho más grande. En los años 50 y 60, Yamauchi experimentó sin descanso. Nintendo fabricó desde naipes con personajes de Disney hasta taxis, fotocopiadoras y una cadena de hoteles del amor. Pero una y otra vez, fracasaba. El futuro de la compañía parecía tan incierto como el de un país que apenas comenzaba a reconstruirse. Fue en 1977 cuando Nintendo lanzó su primera consola doméstica, la Color TV Game. Y pocos años después, en 1981, llegaría la chispa definitiva, Donkey Kong. Un gorila digital y un héroe bigotudo, conocido más tarde como Mario, conquistaron las salas recreativas y pusieron a Nintendo en el mapa mundial. En 1983, el mercado de los videojuegos en América se desplomó. Miles de consolas invendidas, empresas quebrando. La industria parecía muerta. Pero en 1985, Nintendo irrumpió con la NES, la Nintendo Entertainment System. Aquella máquina no solo devolvió la confianza a millones de jugadores, salvó a toda una industria. Con la NES nacieron universos enteros. En 1985 apareció Super Mario Bros. En 1986, The Legend of Zelda. Y ese mismo año, Metroid. No eran simples videojuegos, eran mundos que moldearían la infancia de generaciones. La década de 1990 fue una guerra abierta. Sega contra Nintendo. Más tarde, Sony entraría con la PlayStation y luego Microsoft con la Xbox. Las consolas se convirtieron en armas de una batalla tecnológica sin precedentes. Y aunque Nintendo sufrió derrotas, como el fracaso del Virtual Boy en 1995, nunca se rindió. La GameCube, lanzada en el año 2001, quedó atrás frente a Sony y Microsoft, pero en 2006, Nintendo sorprendió al mundo con la Wii, una consola que no competía en potencia, sino en diversión. De pronto, padres, hijos y abuelos jugaban juntos. Ese mismo espíritu se trasladó a la portátil Nintendo DS, que desde 2004 conquistó millones de bolsillos en todo el planeta. En el año 2017, Nintendo volvió a redefinir la experiencia con la Switch, una consola híbrida que unía lo portátil y lo doméstico en un mismo dispositivo. Hoy, la marca se expande más allá del videojuego. Parques temáticos, películas, merchandising. Nintendo ya no es solo una compañía, es un fenómeno cultural.
Desde 1889, cuando comenzó como una fábrica de cartas en Kioto, hasta el presente, Nintendo ha demostrado algo único: la capacidad de reinventarse una y otra vez. Su historia es la historia del juego mismo, y mientras exista alguien dispuesto a jugar, Nintendo seguirá vivo.